todo lo que acontecía a su alrededor. ¿Alguna vez alguien te ha decepcionado? ¿Algo te ha decepcionado? La iglesia puede ser algo que nos decepciona a veces. Tal vez un amigo querido en el que confiabas mucho, que amabas mucho, te traicionó y llegó el dolor de la decepción. La desilusión tal vez de alguna expectativa con alguien, un hijo, una hija. Los propios padres podemos decepcionar a veces a nuestros hijos. ¿Y qué tal Dios? ¿Te ha decepcionado? ¿O piensas también que te ha decepcionado? Hay veces que pensamos eso. Y creo que todos podríamos levantar pronto la mano y decir, yo te puedo decir, tengo 5 aquí bien claros, y todavía los tengo aquí. ¿Quiénes encabezan la lista? Pero la pregunta es, ¿qué has hecho con la decepción? ¿Qué has hecho con la desilusión que te ha causado ese momento o esa persona en tu vida? ¿Sabes? No gestionar adecuadamente la desilusión o la frustración que produce la desilusión que alguien te deja, o la decepción, puede ocasionar grandes problemas emocionales en ti. ¿Qué pasa? ¿Qué sientes cuando alguien te decepciona? ¿Tristeza? Tristeza. ¿Ansiedad? ¡Ah, debería haberlo hecho y no lo hizo! ¡Otra vez! ¿Frustración? ¿Enojo? ¿Cuántas veces te lo he dicho? Si tú y yo no gestionamos eso, puede afectar tu corazón, o lo está afectando, y va a afectar la relación que tengas con alguien más, evidentemente esa persona. Increíblemente Jesús vivió muchas decepciones, pero increíblemente nunca las guardó, no las recriminó, no las reprochó, no las recordó a cada rato. Y por eso hoy es importante estudiar la inteligencia emocional de Jesús. Imagina a Jesús. Quiero que pensemos un momento en él. Jesús es Dios hecho hombre, ¿estás de acuerdo? Es perfecto, no tiene errores, tiene toda la sabiduría del universo, no solo del mundo, conoce lo que piensas tú y lo que pienso yo a cada momento, sabe lo que vamos a hacer. Y luego escoge a 12 hombres comunes y corrientes, como tú y como yo, llenos de errores, llenos de egoísmo, llenos de fallas, mal motivados, llenos de ira o a veces de enojos, de venganzas, faltos de entendimiento, lentos para entender y luego más lentos para practicar lo que se supone que deberían haber aprendido. Pues imagínate a Jesús entrenarnos o entrenar a los discípulos siendo el perfecto. Obviamente Él no estableció un estándar perfecto. Si era un estándar diferente y bastante, completamente distinto. Los llamó a ser la luz y la sal de la tierra. Pero eso no se hacía en un día. Ni se puede ser eso eliminando a una persona en su primer o segundo fracaso. Entonces, solo tienes 3 años para enseñarles y dejarles la responsabilidad más grande que ha tenido un ser humano en la tierra. ¿Sabes cuál es? Presentar a Jesús al mundo, presentarle su palabra a la gente y modelar a Jesús. Es decir, cuando Jesús se fuera y viera a los discípulos, dirían: ah, así era Jesús. Como ella es, así debió ser Jesús. Como Él es, así debió ser Jesús.
qué responsabilidad, ¿no? Es la misma que hoy tenemos. ¿Cómo le hizo para no frustrarse? Contigo o conmigo. Ya deja tú conmigo. Tan terco como una mula, dirían por ahí, ¿no? Todos los días. Bueno, ahí es donde vamos a aprender de Jesús. Lo primero es que Jesús era un sembrador de esperanza. Quiero hacerte una pregunta. Si fueras a prender una fogata, yo creo que todos alguna vez hemos prendido o intentado prender una fogata, y tuvieras dos opciones, la leña o las semillas, ¿qué escogerías? La verdad, pues la leña. ¿Por qué? Porque es más rápido, porque está a la mano, porque ya está ahí, ¿no? Pero Jesús escogería y escoge las semillas. ¿Sabes por qué? Porque Él sabe que sembrando una semilla, después va a venir un árbol. Y después de ese árbol va a dar más semillas. Y esas semillas van a dar más árboles. Entonces no va a haber solamente una fogata. Va a haber muchas fogatas. Hoy ya no se va a apagar la fogata. Nosotros queremos las cosas rápido, inmediatas, que surja, que aprenda, que sea ya le dije ahora. Jesús no era así. Jesús sembraba en los corazones. Aún aceptaba y sabía que ellos iban a fallar y fracasar con toda la F mayúscula. Pero Jesús nunca pensaba a corto plazo. Pensaba a largo plazo. Entonces todos los que somos de alguna manera instructores, mentores, padres, o tenemos una esposa, un esposo, que influenciamos a otras personas, ¿sabes? Nos frustraríamos menos y tendríamos mejores resultados si aprendiéramos a ser mejores sembradores. ¿Con qué te identificas? Nos gustan las llamas rápidas del fuego, pero a veces no tenemos paciencia ni habilidad para sembrar. Fíjate lo que dice Santiago, del 5 al 4, del 5 al 5, sí. Voy a quitar este de aquí para que. Por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las lluvias de otoño y primavera. Como que cuál es la característica más inmediata del pastor, digo, del sembrador. La paciencia, ¿no? Dice ahí, tengan paciencia, miren cómo espera, como otra forma de decir paciencia, y con qué paciencia aguarda las lluvias. Entonces, así era Jesús. Él sembraba. Obviamente era un buen sembrador, ponía una buena semilla. ¿Por qué? Porque sabe que lo que siembra va a cosechar. Entonces, un buen sembrador, que tú eres un sembrador, lo quieras o no, eres un sembrador, tienes que asegurarte primero de poner una buena semilla. Un buen abono para que dé una buena cosecha. Me estoy muriendo mucho, ¿verdad? Bueno, me voy a quedar aquí. Vamos, Nacho. Es que ni modo, así soy yo. No me puedo estar quieto. Bueno, voy a procurar estar muy quieto. Y ni saludé a los amigos del Facebook ni de nada. Además, amigos, bienvenidos, disculpen. Andaba yo aquí en otro ministerio. Bienvenidos, espero que sea de mucha utilidad y de mucha ayuda esto. Entonces, un sembrador es sabio y paciente. Creo que los que somos padres necesitamos entender esto muy bien. Muy bien. Un sembrador siembra lo correcto y es paciente. A Jesús le interesaban más las raíces que las hojas.
Entonces, ¿qué te interesa más a ti? ¿El follaje o aquellas raíces correctas y profundas? Y Jesús no esperaba un cambio de conducta. Ya cambió su conducta. Jesús esperaba un cambio en el corazón, lo de adentro. Entonces, vamos a Getsemaní a ver 3 momentos que son muy conocidos, pero que hoy los vamos a ver desde la perspectiva emocional de lo que Cristo debe haber sentido. Y esto lo puedes ver también en nuestro estudio de la cruz, cuando estudiamos la cruz. Vemos, no sé si te acuerdas que vemos, hay una parte que dice el dolor emocional. Luego el dolor físico y luego el dolor espiritual. ¿Okay? Vamos a profundizar en esto de la decepción o la desilusión. Y primero, dolor provocado por los que aman. Fíjate, dice Augusto Curi, doctor, de hecho de ahí saqué gran material de esta clase. El dolor más agudo tiene su origen en los hechos de las personas que más amamos. Es evidente. Las personas que más amas son las que más te van a dañar y las que más vas a dañar tú por las vinculaciones que existen. Entonces, fíjate, vamos a ir ahí. El primer dolor, el primer desafío de Jesús emocionalmente en Getsemaní, no en su vida, en Getsemaní, sobre la tentación de desilusionarse y frustrarse o decepcionarse, más bien, ocurre aquí. No fue confortado por sus amigos. Mateo 26, del 36 al 38. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y dijo: siéntense aquí mientras yo voy allá a orar. Se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. De ahí viene el título. Sabemos que, ¿cuántos discípulos eran? ¿Cuántos habían en ese momento en Getsemaní? ¿Cuántos? ¿11 o 12? 11. Pues ya costaba. Entonces se lleva a Pedro, o sea, llega con los 11 a Getsemaní, ¿no? Y él son los 12, y están ahí, y agarra a 3, a Pedro y a los hijos de Zebedeo. ¿Quiénes son los hijos de Zebedeo? A ver, porque luego, ¿quiénes son los hijos de Zebedeo? Santiago y Juan, ¿ok? Que también eran apóstoles, ¿ok? Esos 3, si tú te das cuenta a lo largo de los evangelios, es con quien más tiene vinculación, quienes más cercanos están y quienes lo ven en momentos especiales, como la transfiguración, en fin. Entonces nos hace pensar, como dicen los estudiosos, que de los 12 era con los 3 con los que sentían la cercanía más grande. Como por así decirlo, eran más amigos que los amigos que tienen. Tú tienes mejores amigos que amigos, ¿no? Best friends forever. Todos tenemos unos mejores amigos y amigos, ¿no? Dicen, los mejores amigos con la palma de mi mano. Y me sobran dedos, ¿no? ¿O no? Y Jesús, en el momento más difícil, en la noche más complicada de su existencia, en el dolor más agudo emocionalmente que sentía, porque decía que sentía morirse, Jesús nunca había dicho eso. Ellos nunca habían oído eso de Jesús. Siempre lo vieron seguro, firme, ¿no? Enfrentando, desafiando, callando a la tormenta, a los fariseos, multiplicando panes. Nunca lo vieron vulnerable hasta ese momento. Entonces era un momento especial, era un momento único. ¿Y qué esperaba de los 3 más cercanos? ¿Por qué les dice: manténganse despiertos conmigo? Conmigo. Obviamente era una manera de decir: acompáñenme en mi dolor, no me dejen solo en esta hora.
¿Tú has tenido un momento así alguna vez donde está del cocón? Y no, Nacho. Está de veras difícil. Y vas con tu mejor amigo, tu mejor amiga, porque es angustiante, es doloroso, es difícil. ¿Y qué esperas de esa persona? Al menos que te consuele, que tenga empatía, que te escuche, ¿no? Al menos. Y Jesús era lo mínimo que esperaba. ¿Sabes? Jesús nunca había pedido nada para él en vida. Nunca. Era la primera y única vez que pedía algo para él. Acompáñenme, por favor. Siento muy mal. ¿Cuál fue la respuesta? De los mejores amigos de Jesús. De esos que quieres como 3 o 4. Mateo 26, del 36 al 44. Yendo un poco más allá, se postró rostro en tierra y lloró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró, orando, animándolo, esperándolo, dormidos. ¿No pudieron mantenerse despiertos conmigo una hora? Le dijo a Pedro: permanezcan despiertos y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible, evita que yo beba este trago amargo. Hágase tu voluntad. Cuando volvió, otra vez los encontró dormidos porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez. La segunda vez ya ni los despertó. No, pues, si la primera no estuvieron, la segunda, pues ya. Y diciendo lo mismo, se fue a orar y volvió de nuevo a los discípulos. Siguen durmiendo y descansando. 3 veces pidió una sola cosa, en menos de 3 horas, a los más cercanos, y se durmieron. ¿Qué tal cuando mandas un mensaje bien urgente, si bien desesperado y en visto? No te contestan. Llamas, no contestan. Oye, te estoy buscando. Nadie contesta. O sea, es algo muy mínimo comparado con esto. Pero imagínate la tentación de sentir en ese momento no solo el dolor. ¿Tú qué pensarías de tus mejores amigos? La verdad. Híjole, creo que los escogió re mal, ¿no? Estaban bien buenos para pachanga, estaban bien buenos para ir ahí al cafecito después de las clases o en lugar de las clases. Estaban muy buenos ahí para andar en el jujujaja. Y ahora que yo necesito un tan. ¿Y qué te hace sentir amigos así? Personas así. ¿Sabes qué me sorprende de Jesús? Cómo cuidaba su corazón. Porque hasta en la manera de despertarlos, lo hace como amablemente, no los recrimina, no los reprocha. Órale, están dormidos, ¿sí? ¿Qué están haciendo? Tú, Pedro, tú, Juan, o sea, no inventes. O sea, tú nunca ves a Jesús sobreactuar. ¿Sabes? Nosotros somos intolerantes a las personas que nos frustran. Hay veces, no quiero decir que todos, porque somos así, nosotros no admitimos los errores de las personas. Ya les dimos una instrucción una vez y pensamos que ya les instruimos durante muchos años y queremos que lo hagan bien a la primera, como yo lo haría. Pero no toleramos que alguien se equivoque. No aceptamos sus dificultades. Todos tenemos limitaciones, no podemos ser lo que queremos ser en el primero o a la segunda, pero no aceptamos eso. Hay gente que tarda más en entender las cosas. Algunos demasiado, pero pues así son. Ni su lentitud para aprender ciertas lecciones.
Agotamos nuestra paciencia cuando no están en nuestras expectativas. Ya me desesperó, ya me frustró. ¿Y qué decimos vulgarmente? A la goma. Yo no los necesito, yo no los quiero. ¿Para qué están aquí? Hora de inútiles. O sea, Jesús podía haber sacado un montón de cosas. Tantos años entrenando, los 3 años, y mira, para esto. Pero Jesús no es como nosotros. Jesús nunca se desanimaba delante de sus discípulos. A lo mejor sí le dolió, pero no restregó la frustración a ellos. Nunca perdía la esperanza en ellos, aunque lo decepcionaran constantemente. Eso es impresionante, lo vamos a ver. Seguía creyendo en ellos. Y no enfatizaba el error. ¿Te ha pasado que cuando alguien te frustra enfatizas el error? Una vez, otra vez y otra vez. Y es que no fuiste, y es que no eres, y es que otra vez. ¿Cuántas veces? Ya lo hiciste una vez, ya lo hiciste ayer, hoy otra vez. ¿Por qué eres así? ¿Qué no cambias? ¿Qué no entiendes? 3 veces, 4 veces. Y hay gente que esa inteligencia emocional no le ha dado la madurez para entender que enfatizar un error no va a hacer que una persona cambie. Enfocarte en el error no va a hacer que esa persona entienda que puede cambiar. La va a hundir más, la va a desanimar más, le va a hacer creer que en verdad es un inútil. Y de Jesús podemos aprender eso, que la madurez de una persona no se mide por la cultura o la elocuencia que posea, sino por la esperanza y la paciencia que muestre, por la capacidad de ayudar a otros a usar sus errores para ser sabios. ¡Wow! ¿Qué haces con los errores de tus hijos? ¿Estás como cuchillito de palo sobre ellos? Pero no digo que no deben ser reprendidos o corregidos. O los ayudas a introspeccionar y entender que los errores, como Jesús, bien sembrador que era, eran como abono para su carácter. Eran parte de su desarrollo y de su crecimiento. Por eso los dejó equivocarse. ¿Sí? Aunque se oiga así, eran humanos, no máquinas. Es importante observar que al despertar a Pedro, al despertar se dirige a Pedro, ¿no? Y le dice, ¿ni una hora pudiste mantenerte despierto, Pedro? Casi, ¿no? Ese solo comentario retumbó en el corazón de Pedro, como muchas otras cosas. Pudo haberle recriminado específicamente a Pedro, ahí, en ese momento, lo que Pedro no era. Y lo que Pedro no fue y no hizo. Pedro, ¿estás dormido? ¿No acabas de jurarme que no me ibas a traicionar? ¿No me dijiste que ibas a ir hasta la muerte conmigo y que ibas a estar a mi lado? ¿Y tú eres el primero que se duerme? Jesús no fue así con Pedro. Un solo comentario, Pedro, una sola hora te pedí, en mi momento más difícil. ¿Qué pasó? Y eso fue suficiente para que después fuera una transformación en el corazón de Pedro. No fue necesario el reproche. ¿Sabes que el reproche a veces va más en ayudar al otro que en desahogarme yo, verdad? A veces yo reprocho tanto porque me quiero desahogar y desquitar, en lugar de ayudar al que cometió el error. Jesús era diferente. Entonces, Jesús no se enfoca en su propio dolor. Imagínate cómo se sentía él, ¿no? Se enfocó hasta en ayudarlos en su falla, más cuando saben que habían pedido con Jesús, no ser empáticos con él. Eso es increíble. Y eso protegió el corazón de Jesús. La segunda cosa, golpeado por la traición de Judas. Sabemos, Judas fue el malo. Pero, ¿sabes qué es lo más sorprendente? ¿Cómo trató a Judas Jesús? Dice la Biblia, volvió de nuevo a los discípulos y dijo, sigue durmiendo y descansando. Ya al final, la tercera vez,
Miren, se acerca la hora, ahora se acerca la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos. Ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, y lo acompañaba una gran turba, armada con espadas y palos, enviada por los jefes de los sacerdotes y líderes religiosos del pueblo. Este momento es un momento muy doloroso y como amargo. Jesús dice, ¿qué dice Jesús? Ahí viene una turba de cientos de hombres con palos y lanzas y vienen a arrestarme, levántense. Que sí venía una turba, ¿verdad? Un montón de hombres con palos y espadas. Pero Jesús dice, ahí viene el que me traiciona. Para Jesús, lo que venían no eran cientos de personas, era un solo hombre que lo había traicionado. Y en esa sola frase está expresando el dolor más agudo que sentía Jesús de la traición, porque decía, Judas es el que me está traicionando. Podían venir el ejército, los guardias del Sanedrín, y podían traer palos y golpearlo, pero ellos iban a golpear su cuerpo. Judas golpeó el corazón de Cristo, y eso es mucho más doloroso. La sensación de ser traicionado por quien amas es más doloroso que 1000 palos dados por una turba. Los palos o los garrotes con el favor de Dios sanan, pero la traición, si no es tratada adecuadamente, puede matar el corazón. Entonces, a pesar de saber que Judas lo iba a traicionar, ¿sabes? Jesús no trató a Judas como un traidor. Él ya sabía que lo iba a traicionar, ¿estás de acuerdo? Pero nunca fue tratado como un traidor. Nunca lo humilló, nunca lo menospreció, nunca lo exhibió delante de los demás, nunca le dijo a ellos, él es el que lo va a traicionar, ¿eh? Él, bueno, levanta tu mano. Él. Más claro. Y todo sobre él, ¿no? Para que no vaya y me traicione. Ahí en la Santa Cena podían haber cerrado las puertas, habían dicho, este es el traidor, porque digo, hay un traidor, y es él. Discúlpame que te use, pero no es malo. Solo es un ejemplo, ¿eh? Entonces, lo único que hizo Jesús es darle la oportunidad de cambiar, porque le dijo, todavía puedes. Hay de ti, hay de aquel que me va a entregar, ¿no? Pero puedes no hacerlo. Y aún si me entregaras, puedes arrepentirte. Como Pedro lo hizo, él no se colgó. No se lo digo como a futuro, ¿no? ¿Sabes? El gran problema de nosotros es que no tenemos filtros en nuestra mente. A muchos de nosotros nos afectan muchas cosas, especialmente aquellos que nos han fallado. No podemos oír algo sobre ellos o verlos sin sobrereaccionar o sentirnos mal reviviendo una y otra vez lo que nos hicieron. Actualmente son muchos más, o hay muchas personas que excluyen de sus vidas o que han excluido de sus vidas a familiares, parientes y amigos por su conducta. Nos han apartado de sus vidas como algo despreciable por la traición, por el dolor que causaron. Yo sé que estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Él no fue así. Él no dejó de hablarle a Judas, no dejó de amar a Judas hasta los pies de la boca, para buscar en él o ayudarle a entender con amor y esperanza el posible arrepentimiento que él podía alcanzar. ¿Sabes? Y hay muchas personas que hoy por hoy,
pueden mantener en su corazón esa distancia y esa ira o esa decepción, desilusión de la gente que los ha frustrado, desilusionado. Y puede ser que así se van a morir, desilusionados de alguien, porque no fue lo que ellos esperaban, o porque no hicieron lo que ellos querían que hicieran o fueran. ¿Alguien te ha dicho alguna vez que lo has decepcionado? A mí sí. ¿Y sabes quién me lo dijo? Mi padre. Yo era el orgullo de la familia. Yo estaba aquí en un pedestal cuando fui contador, me gradué, me titulé y puse un despacho junto con otros contadores. Era el ejemplo de la familia. Era la conversación de las sobremesas. Aparte por el béisbol que me gustaba mucho y gracias a Dios no iba tan mal. En la boca de mi papá estaba su hijito. ¿Pero qué crees? Que me hago cristiano. Me vuelvo a Dios, enderezo el camino, encuentro la ruta. Y no solo para mí, para ellos. Y luego me invitan a ser ministro, a dejar mi carrera de contador. Y por la gracia de Dios, porque solo la gracia de Dios la acepté, y durante 25 años fui ministro. Pero un día que llegué a mi casa, ya no vivía con mis padres, vivía con hermanos solteros. ¿Te acuerdas que antes había departamentos de solteros? Sí. ¿Ya no hay? ¿Sí? Seguimos en casita, después de 40 años, chabelotes ahí. Bueno, es otro tema. Para otra ocasión, disculpen, tenía que decirlo. Yo salí a los 30 de mi casa, imagínate, ya estaba yo tardando. Y bueno, yo iba a mi familia como un domingo, y después del domingo iba a comer y me presentaba. Obviamente como ministro, mi sueldo no era un sueldo profesional, era la gracia de Dios sosteniéndonos. Y a veces yo llegaba con la misma ropa que el mes pasado, la semana pasada, pues no era la prioridad, ¿verdad? Y un día llegué a la casa con nuestro papá y mamá. Y lo quiero compartir y bueno, nuestro papá ya no está aquí, lo amo, lo amé con todo mi corazón, que Dios lo tenga en su gloria. Y mi papá me vio así. ¿Qué? ¿Por qué vienes así? Pues así como, así. Dos cosas me dijo. ¿Hasta cuándo vas a vivir de limosnas? Teniendo un título ahí en la pared colgado. Y la segunda frase que me dijo, me has decepcionado. Hizo un golpe en el corazón. Porque cuando tú crees haber hecho la cosa más maravillosa que pudo haberte pasado en la vida, y luego dedicarte por la gracia de Dios a eso, como dice Jesús, nadie es profeta en su tierra, de los que más amas, es a veces de quien recibes el dolor más grande. Me quitó las palabras de la boca, no pude decir nada, me subí al que era mi cuarto, porque ahora era de mi hermana, porque ya no vivía ahí, y me arrodillé y me puse a llorar y a hablar. Dios, esto me duele mucho. No esperaba escuchar esto de mi padre. Ya no volví a hacer la voz, ya no volví a hacer la plática, ya no volví a estar en la sobremesa, sino para criticarme y decir que me había vuelto loco. Bueno, en ese sentido, quiero agradecer a Dios que fue algo correcto, ¿no? Lo que hice, y estoy convencido de eso. Pero mi papá, te voy a confesar algo, aquí que quede entre nosotros. Ahí en las redes sociales que no digan nada.
no me volví a atrever me atreví a preguntarle: papá, ¿estás orgulloso de mí? Nunca más le pregunté. Sí me hubiera gustado saber, pero ¿sabes qué sentía yo? Que él pudo haber muerto con esa desilusión en su corazón. Nunca la trató, nunca la entendió. Estudió la Biblia 2 veces. Cuando estábamos en Culiacán en la iglesia, quería bautizarse en el mar. Me dijo: yo voy allá. Llegó a la oscuridad donde tenía que abrir su vida y ya no pudo. Se fue con el dolor de la desilusión, en este caso equivocado, sin tratarlo. O deja si es real, porque puede ser real, ¿verdad? Pero sin tratarlo. Hermanos, podemos morir con la desilusión, el desánimo de alguien, si no lo tratamos, si no entendemos cómo Cristo protegió su corazón. Que no te pase a ti. Él filtraba las emociones, no permitía que cualquier cosa lo desestabilizara. Por eso podía amar a las personas que a pesar de que constantemente pudieran fallar. Él protegió su corazón de 2 formas. Aquí, acá. No, acá. Después, estoy allá. Después avanzar. Bueno, ok, en lo que está la diapositiva. Jesús protegió su corazón y su mente desde antes de la traición de Judas de 2 formas. Una, lo dejó equivocarse, como yo te decía. A veces tenemos expectativas muy elevadas sobre las personas y no está mal buscar mejorar o ser excelentes. Pero a veces, pero cualquier falla es un reclamo airado de decepción y frustración. Se los hacemos saber a veces a las personas. Es decir, está bien tener expectativas, pero a veces las expectativas son tan altas que nadie puede vivirlas. No permitimos que las personas sean seres humanos y se equivoquen. Queremos que sean perfectos como nosotros. Y hay algo que entender: los demás no son nosotros. No podemos exigir lo mismo porque no son nosotros. ¿Y sabes qué es lo curioso de las expectativas que ponemos altas? Gracias. ¿Sabes cuál es uno de los grandes problemas de las expectativas que ponemos en los demás? ¿Cómo deben de ser y qué tienen que hacer? A veces ni nosotros las vivimos, pero queremos que ellos las vivan. Yo no, pero tú sí, porque eres mi hijo y tú no puedes equivocarte, tú no puedes fallar. Haz esto, haz aquello, y yo no lo hago. Y cómo Jesús protegió su corazón con Judas, vivía lo que predicaba Mateo 5:44. Pero yo digo: amen a sus enemigos y oren por quienes los persigan. Jesús lo había enseñado antes porque él estaba protegiéndose. ¿Saben? Ellos me van a fallar, y aquí mi compañero Judas, híjole, va a ser el más difícil, uno de los que más me va a doler. Yo tengo que aprender a amarlos. ¿Cuál es la mejor manera de amar a un enemigo? ¿Cuál es la mejor manera de amar a un enemigo? Aparte, ¿cuál es la mejor manera de amar a un enemigo? Amándolo. Perdonándolo. Cuando yo perdono a mi enemigo, deja de ser mi enemigo. Claro, ahora podemos orar por él, pero si no lo perdono, ¿verdad? O Dios que le caiga una caja encima. O sea, puedo orar 1000 cosas, pero la mejor manera de amar a un enemigo es perdonándolo. ¿Y sabes? Jesús ya había perdonado a Judas desde antes. Ya lo tenía preparado. Entonces, algo que puede quitarte la frustración y la desilusión es amar tanto a los que dices que amas. Perdónalos desde ahorita, porque van a fallar.
y a veces fuerte. Protege tu corazón. ¿Ok? Vamos a ver el último punto. Todos lo abandonaron. Versículos 55 y 56. Y de inmediato dijo a la turba: ¿acaso soy un bandido? Acuérdate que habían llegado ahí con palos y espadas, para que vengan con espadas y palos a arrestarme. Todos los días me sentaba a enseñar en el templo y no me arrestaron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces todos los discípulos lo abandonaron y lo dejaron. Ya no fue Pedro, ya no fue Juan, que se durmieron, ya no fue Santiago, ya no fue Judas. ¿Ahora quiénes fueron? Todos. No había uno. Al final todos lo abandonaron y había pasado la falta de empatía, la traición. Ahora viene el dolor del abandono. Te sientes solo en tu peor momento. Buscaste la ayuda, estaban contigo, pero cuando se puso seria la cosa, que es cuando realmente puedes ver quién está a tu lado, aquí estaban. Me imagino como esas películas o caricaturas, ¿no? Que está acá, viene la banda, ¿no? Acá hacer frente al otro bando, y aquí estamos, y está el principal hablando, y vamos a hablar con todo. ¿Y quiénes? Pues yo y mis cuates. ¿Y cuáles cuates? Pues yo solito. No había nadie. Entonces viene la tentación. Ahora no fue Juan, no eran 3, no eran 4, eran todos. 3 años, o sea, primero los escogí, ¿te acuerdas? Oré por ellos y me seguían. Y le dije: tú vas a venir, y tú vas a venir, y tú vas a venir. Y estaban contentos. No estaban contentos cuando les di poder y fueron a sacar demonios y venían gritando: tenemos poder, y sacar. Yo les di el poder y ahí estaban. Cuando le alimenté a los 5,000, no estaban ellos ahí recogiendo las canastas y comiendo con nosotros. ¿Y qué tal en la tempestad que estaban ahí yo y yo, de que porque se iban a ahogar? Y llegué yo a los 11, a los 12. Les di un propósito en sus vidas, para que no fueran solo pescadores, tuvieran un propósito eterno. Y cuando se esperaba que lo defendieran, que fueran uno solo, todos huyeron. ¿No te ha pasado cuando has dado a alguien algo mucho y esperas que esté contigo, o le pides algo y simplemente no está, se va? Es un malagradecido. Pero ¿sabes qué dijimos que era Jesús al principio? ¿Un qué? Un sembrador. Él ya había sembrado. Él ya sabía que iban a fallar. Son humanos. Es su naturaleza. Es nuestra naturaleza. Van a fallar. Pero yo tengo que cuidarme para que cuando fallen, no falle yo con ellos. No es lo mismo saber que va a pasar algo que experimentarlo. Pues es que Jesús ya sabía. Sí, pero no es lo mismo saber que va a pasar algo a estarlo viviendo. Entonces, ¿qué hizo con ellos? Durante 3 años sembró en ellos semillas de sabiduría y de cambio. Sabía que 3 años eran pocos para transformar corazones, pero tenía la esperanza de que lo que estaba haciendo con ellos, aún en sus errores y fracasos, guiándolos, no reprochándolos, iban a producir después el fruto. Y algo que es increíble, los amó hasta el fin. ¿Te acuerdas que Juan dice eso? Y Jesús los amó y los amó hasta el fin. Y sabes, una parte de amar a alguien como Dios ama es creer en Él. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no dice Corintios? Entonces, amar a alguien como Cristo amó y amarlo hasta el fin es creer en Él. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. No cuando ya la regó, entonces ya no.
Ya la volvió a regar, entonces menos. Una última oportunidad. Fíjate, Jesús les había dicho cuando estaban en la Santa Cena, ¿no? Luego de morir los voy a volver a ver. Y ya que habían muerto y resucitado, cuando van las mujeres ahí al sepulcro y ven a los ángeles, les dicen esto. Marcos 16:7, no se asusten, digo, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, ya no está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, especialmente Pedro otra vez, él va delante de ustedes a Galilea, ahí lo verán tal como les dijo. Oye Jesús, pero estos son los que te acaban de abandonar, estos son los que te acaban de traicionar, estos son los que acaban de no ser empáticos, ni siquiera estuvieron contigo, y los vas a volver a ver. ¿Tú los verías? Otra vez. Pues, ¿qué crees? Pues sí. Porque el amor es lo que hace. Siembra y espera hasta el fin. Vuelve a creer o no deja de creer en los demás. ¿Has dejado de creer que alguien puede cambiar? ¿Que alguien puede ser diferente? Entonces probablemente has dejado de amarlo como Dios ama. El amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Entonces, sí, las personas se equivocarán y fuerte, pero cuando crecen ellas a pesar de eso, y ellas lo sienten, son semillas que darán su fruto. ¿Sabes que alguien que ha fallado siente cuando crece en ella a pesar de su error y cuando no? Con esto, ellos estaban, tú sabes, escondidos, llenos de fracaso, de tristeza, de haberla regado. Esto les dio vida, ¿no? No solamente ver a Jesús con vida, les dio ánimo. Vamos a seguir adelante. Ustedes no son un fracaso de un día. Ustedes son un proyecto en el que yo he sembrado. Y ustedes van a dar fruto. Hoy o mañana. Pero lo harán. Un fracaso no convierte a alguien en un fracasado. Y tiene que saberlo. Y tiene que sentirlo de parte de ti. Jesús nunca usó la frase me decepcionaron. Jesús nunca usó, Pedro, qué decepción. Nunca habló mal de ellos a nadie, aunque tenía mucho de dónde sacar. Nunca llegó con Lázaro, que era su amigo, ¿no? Si no era de los, ¿qué crees que hizo el Pedro ahora? No, hombre, pues anda, parece diablo diciendo que yo no haga lo que tengo que hacer, no, hombre. ¿Qué crees que hizo Juan y su hermano? Estaba pidiendo que cayera fuego. No, pues lo reprendí. Jesús nunca hizo eso. ¿Estás de acuerdo? Los cuidaba y a la vez él se cuidaba de no caer en esa tentación de la decepción o de la desilusión. Y ya terminamos. 4 objetivos al prever los errores de sus discípulos. Aliviar su propio dolor. Jesús obviamente protegió su corazón, sabiendo que iban a fallar, previó que iban a ser así. Entonces, ¿sabes? Jesús conocía su naturaleza. Fíjate lo que dice el autor. Nada protege más la emoción que disminuir las expectativas que tenemos de los que nos rodean. Pues a ver, en algún caso tendremos que bajar un poco la expectativa para cuidarnos nosotros también. Saber que fallarán aminora el dolor. Y recuerda, los demás no son tú.
2. No desanimar a los discípulos, sino prepararlos para continuar. O sea, ese era otro objetivo de preverlo. Entonces, a pesar de saber que fallarían, tenía y les hacía sentir esperanza en ellos. Cuando alguien fracasa y fuerte, no es un momento de usar un martillo y ¡tac! Es un momento de encauzar y guiar. Eso hizo Jesús. Mostrarles que necesitaban madurar, obviamente, ¿no? Sabía que el comportamiento cambia con el estrés y ellos tenían que madurar en tiempos de presión para no dejar de aprender, para no dejarlo aprendido. Obviamente hubo mucho estrés, ¿no? Mucho miedo. ¿Y qué pasó en Hechos? ¿Corrieron? Ya no corrieron. Se enfrentaron a las autoridades. Fueron lo que Jesús quería que fueran. O sea que sí cambiaron. Sí transformaron su corazón. Ya el estrés de andar con Jesús y de compartirlo ya no era un problema, era una bendición. Y por último, que no desistieran de sí mismos a pesar de sus errores. Ese es el último objetivo de cómo Jesús previó su corazón o preparó. Jesús deseaba que no se hundieran en sentimentalismos de culpa y desánimo. Al prever la traición, el abandono y la negación, los preparó para educarlos, madurarlos y transformarlos. Excepto uno, Judas. Judas no lo maduró adecuadamente y fue el que se suicidó. No todas las semillas van a dar fruto, es una realidad. Pero ¿sabes qué no puede decir Judas? A mí no me trataron igual, a mí no me amó Jesús, a mí no me dio oportunidades, a mí no me dio chances. Recibió la misma oportunidad que todos y recibió el mismo amor que todos. No puede decir que a él no se le consideró. Aprendamos de Jesús, hermanos. Cuidemos nuestro corazón de la decepción y de la desilusión. Y si hay decepción y desilusión, hay que tratarlo. No te vayas de esta vida decepcionado, más bien resuelto, con esperanza y con fe como Cristo lo hizo. Amén. Hermanos, que Dios sea la gloria y gracias por su atención.